Muy buenas tardes a los amigos de Occidente Digital y a los seguidores de Occidente Digital. Estamos en un nuevo programa de Diálogo al Día, una cuenta informativa y un programa especial que siempre realizamos desde esta cuenta informativa para llevar la información más oportuna, veraz y también sobre los temas que existen en la opinión pública nacional, regional e internacional. En este momento nos encontramos con un invitado especial, pero antes tenemos la oportunidad de identificarnos con un anunciante que nos patrocinan ciertas acciones dentro de nuestro emprendimiento, como es Inversiones DP. ¿Qué es Inversiones DP? Inversiones DP es una empresa que se encarga de los cartuchos, de la recarga de cartuchos, sublimación de tazas, impresiones, diseño y papelería creativa. Ellos están ubicados en la ciudad de Valera y también necesitan pues que los apoyemos en todas estas acciones de emprendimiento para que todos los emprendedores de esta ciudad tengamos la oportunidad de trabajar. Seguimos trabajando, tenemos las redes sociales que es de artes.invetdp, es el correo electrónico Gmail. Bueno, seguimos con la entrevista. Bueno, tenemos como invitado especial, bienvenido, al psicólogo Leandro Andara, valerano de pura cepa, como él mismo lo hizo entender a nosotros, para que iniciemos nuestra conversación en este tema tan sensible para toda la sociedad como es el tema de la salud mental. Yo quisiera que pudiésemos entrar en conversación, porque no es una entrevista, es una conversación en la cual pues estos temas vamos a debatirlos y a dar a conocer a la opinión pública, que es una de las premisas fundamentales de la comunicación social, como es la recreación, la información, pero también la educación, para que podamos generar los espacios de comunicación importantes a nivel de toda la región y de los occidentes del país y de otras partes del mundo que también nos observan. Estimado amigo psicólogo Leandro Andara, yo quisiera que le explicáramos a toda nuestra audiencia la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Porque de repente pues hemos escuchado ese término en varias oportunidades por allí, en la buceta, en el carrito colectivo y tal, o de nuestros familiares, pero tenemos que identificar, Claro, tenemos que claro. definir de manera técnica qué es la salud mental. Bueno, primeramente que todo, Félix, muchísimas gracias por la invitación que me haces para llegar a tu audiencia a través de Occidente Digital y también a los usuarios de mis redes sociales, @Leandro Andara por Instagram. Y me parece muy oportuno porque dentro del movimiento social, de la dinámica social, sociopolítica, incluso económica que está viviendo nuestro país, se hace oportuno y se hace necesario que podamos delucidar algunos tópicos referentes a la salud mental. Podríamos partir de la conceptualización del término como tal, porque la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como el estado de bienestar que goza una persona independientemente de si existe o no existe una enfermedad. Es decir, que para poder hablar de salud mental no necesariamente debe existir la ausencia o la presencia de una enfermedad física. ¿Por qué? Bueno, porque nos vamos a ir a los procesos mentales directamente, que tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con las emociones y tiene que ver con la conducta. Es decir, que la salud mental incluye todo lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros hacemos. Es por eso que en muchas ocasiones las personas dicen, no, eso no es verdad, eso es psicológico. Cuando dicen eso es psicológico, se está refiriendo precisamente a lo que la persona piensa o a lo que la persona siente o lo que la persona está haciendo. De modo pues que conceptualizar, podríamos hablar en primer lugar de una variable como es el bienestar que debe tener una persona a nivel de pensamiento, a nivel de emoción y a nivel de conducta. No es solamente un concepto cerrado, sino que más bien se amplía en este tridente de variables que existe dentro del ser humano. Bueno, importante este inicio de la conversación, la definición, porque esto nos coloca en, en un panorama, ¿verdad? En tres ejes, como usted lo acaba de decir, o en tres variables importantes, que es cómo pensamos, cómo Sentimos sentimos y cómo lo hacemos. correctamente. Entonces, eso nos lleva a pensar que, por ejemplo, en el tema de la conflictividad social que vive el país, que usted también la nombró,
¿verdad? Producto pues de distintas variables en la cual pues el ser humano se ha visto, y como habitantes de este país se han visto como han chocado de una forma permanente, unas veces de una manera muy suave para denominarlo de alguna forma, pero hay acciones externas que han impactado de una manera muy fuerte Claro, claro. Y al es ser que humano. en ese sentido tenemos que hacer dos enfoques. Uno Ok. desde el punto de vista psicológico-social y otro desde el punto de vista psicológico-clínico. Ujú. Porque desde la psicología social ciertamente vamos a estudiar el hecho social como tal, que se presenta como un fenómeno y que va a influir directamente en la psique de los procesos que subyacen dentro del individuo. Al estudiar eso nos vamos a tomar en consideración las influencias sociales que existen dentro de nuestros colectivos, dentro de nuestros grupos sociales, que impactan directamente el orden de la conformidad y de la condescendencia que debe tener el ser humano dentro de la convivencia del grupo social. Estos fenómenos o estos hechos sociales que nosotros estamos viviendo a diario se van transformando progresivamente en patologías. Vamos a decirlo en términos mucho más concretos o ejemplificados para que nuestra audiencia lo pueda entender. Cuando nosotros permitimos que en nuestro hogar exista el alcohol como parte de la celebración, eso es un hecho social. Y acordamos de que eso puede darse dentro de la reunión como una norma no tácita, sino como una norma implícita dentro del contexto de la recreación que vamos a tener. Okay. Sin embargo, posteriormente, si eso se sigue repitiendo, ese fenómeno que se hizo en conformidad a los habitantes de este grupo social se puede convertir en una patología. Y ahí es donde vamos a encontrar lo que es la adicción al alcohol. Entonces, partimos de un hecho social como fenómeno y nos dirigimos posteriormente a la patología. Y ahí nos vamos a encontrar una serie de eventos que son fundamentales, que son los que hemos estado viviendo en las últimas décadas. Personas estresadas, personas ansiosas, personas deprimidas, y ahí entra todo lo que conocemos a nivel social, que son personas que no saben qué hacer con su vida, personas que han perdido su necesidad de tener un valor existencial, personas que han tenido ideas suicidas y que terminan ejecutándolo, personas que han tenido que emigrar de nuestra nación por el mismo fenómeno social que existe en nuestro país. De modo pues que hablar de salud mental tenemos que hablar de cada espacio, de cada rincón de nuestra existencia, de nuestras familias, de cada grupo social. Es decir, es algo bastante amplio y de allí la importancia que nuestra colectividad, nuestra audiencia que está en sintonía, pueda conocer realmente que la salud mental tiene todas estas implicaciones. Y en esa revisión es donde nos vamos a dar cuenta. Félix, sin tocar los temas de cultura, los temas de crianza, los temas de valores, los temas de principios, que son fundamentales para poder entender el comportamiento de un individuo en una situación determinada. Exacto. He visto cómo usted ha desarrollado el tema y ha colocado estas variables, todas las que ha colocado, desde situaciones, desde la normalidad, ¿verdad?, que se puede generar en una acción de la vida social, los grupos sociales a lo interno de Venezuela, podemos llamar de Venezuela y de Trujillo específicamente. Ahora bien, hay debilidades, ¿verdad?, como la que usted nombró, que se rompe aquella norma en el tema del alcohol, ¿verdad?, de convertirse en un aspecto recreativo, en un aspecto patológico, pero que es intrínseco del grupo, ¿no? Pero hay elementos, ¿verdad?, que no son intrínsecos a un grupo social, sino que son influidos, son bombardeados para que ese grupo social se comporte y se modifique cierto comportamiento. Es que lo que hablamos ahorita fue la playa. Vamos a meternos un poquito más hacia el mar, ¿ok? Porque vamos a comenzar a hablar de esos aspectos que son tan relevantes y que son tan distintivos en las personas y en los individuos. Usted, yo y toda la audiencia que nos está observando y nos está viendo en este momento, tiene lo que se llaman los procesos que subyacen dentro de la mente. Es decir, todo lo que nosotros hemos vivido a lo largo de nuestra historia de vida ha tenido ciertas incidencias que han impactado directamente en nuestra psique.
pero por un tema de desarrollo social, la persona lo ha tenido que reprimir para no cargar en sí esa culpa, ese dolor, esa tristeza, ese quiebre o ese que en algún momento nos rompimos, nos quebramos a nivel emocional, bien sea por la muerte de un familiar, por la pérdida de un ser querido, por una ruptura amorosa, entre otras variables que podemos mencionar. Allí cuando la persona comienza la represión, comienza a decir, no, yo no quiero hablar de esto, y tú podrás ver con mucha frecuencia que gente que dice, no, yo prefiero no hablar de eso, yo prefiero no tocar esos temas, porque han impactado directamente en la psique del individuo. Y allí la salud mental se ha venido transformando de una salud de quizás que nuestros padres nos han querido dar como que para que vivamos bien. Se ha corrompido, se ha quebrado, se ha roto y se ha convertido en alteraciones a nivel psíquico. Y por eso comienzan a existir comportamientos desadaptativos o comportamientos alterados que la persona no lo puede identificar porque está siendo objeto de ese proceso que subyace, que es inconsciente. Y cuando comienza a comportarse dentro de la sociedad, las personas a su alrededor dicen, oye, pero tú no deberías pegarle a tu esposa, tú no deberías hablarle de esa forma a tus hijos, o tú deberías trabajar, o tú... Entonces, todos esos comportamientos que son desadaptativos o que socialmente no son aceptados, la persona lo ha concebido como un comportamiento normal porque simplemente está tapando una herida que ha vivido a lo largo de su historia de vida y que ha alterado significativamente su salud mental. Por lo tanto, poder decir que alguien puede decir yo gozo de salud mental, tendría que esa persona haber revisado meticulosamente su proceso de historia de vida para poder decir, claro, yo en algún momento, a mí me rompieron porque fui maltratado, fui ultrajado, fui violado, mis padres no estuvieron, viví la ausencia de mi papá era un alcohólico, ellos se separaron, me dejaron con mi abuela. Todos esos eventos impactan la psique de un individuo y que indudablemente a los años eso se va a transformar en comportamientos desadaptativos, en comportamientos inadecuados, en alteraciones psicológicas. El problema, Félix, es que la persona no lo identifica. Y entonces, por ejemplo, el alcohólico dice, pero es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. O el que está consumiendo algún tipo de estupefaciente o algún tipo de droga ilegal, pero es que yo no estoy robando, no le estoy haciendo daño a nadie, porque está tapando su conflicto, está tapando su malestar y no lo pone a disposición del servicio de la psicología para poder ser atendido. Por eso te hablaba que hay que verlo desde un punto de vista social, pero también hay que verlo desde un punto de vista clínico de cómo la persona, desde este comportamiento que se desarrolla dentro de su grupo social, se va convirtiendo en un comportamiento negativo que llama mucho la atención y los que están a su alrededor dicen, oye, pero ¿por qué se comporta de esta forma? Oye, pero tú deberías cambiar ese comportamiento. ¿Por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué eres tan manipulador? ¿Por qué te gusta solamente pensar en ti? ¿Ves? Son alteraciones desde el punto de vista psicológico, pero el individuo no lo puede identificar porque está sometido probablemente a situaciones de mucho estrés que no puede canalizar evidentemente, pero que tampoco ha tenido la oportunidad de poder de ponerse al servicio de decir yo voy a comenzar a trabajar todos estos procesos que yo he venido abierto o abriendo a lo largo de mi historia de vida para poderlos subsanar, para poderlos sanar y poder equilibrar o estabilizar mi historia de vida, Félix, sin irnos tan lejos. Tú sabes que anteriormente habían muchos padres de familias que tenían 2 o 3 familias y la mujer reprimía todo aquello y bueno, educaba. Entonces, hoy por hoy que vemos que los padres, los papás de una nueva generación van al colegio de sus hijos, entonces comienza como aquella disonancia cognitiva o aquella diferencia de decir, pero ¿para qué haces eso? Y entonces comienza pues esta presión social que está influyendo significativamente. Entonces, aparte de que ya se ha vivido procesos difíciles y dolorosos a lo largo de la vida, también está la presión social que te exige, o tú quieres ser fiel, o tú quieres ir, vivir una vida tranquila, pero entonces la presión social te lleva, pero échate una, pero Félix, pero échate una, eso no hay problema, sin pensar que muchas veces yo tengo una patología de adicción o de alcoholismo y quiero inducir al otro a este mismo problema. Muy bien, esto es importante porque que ya podemos centrarnos
aunque estamos conversando hace rato, pero usted acaba de nombrar dos palabras que me llamaron la atención. Porque estamos hablando de la salud mental, pero la hemos abordado en este momento muy de la individualidad, o sea, de lo que yo viví en el hogar, de lo que cómo me comporto, de que fueron mis influencias, etcétera. Pero en este momento vamos a saltar de la individualidad a el grupo social colectivo, ¿verdad? Y usted ha nombrado dos palabras que me parecen muy importantes, ¿verdad? Que son la manipulación y la mentira, ¿verdad? Y hemos visto como en los últimos años, para no llamar, vamos a llamarlos 2 lustros, básicamente, en los últimos años hemos vivido un esquema de manipulación y mentira, ¿verdad? Que ha impactado de manera social, de manera importante, y que lo hemos visto en los comportamientos no solamente de grupos desfavorecidos, sino también de factores que favorecen el poder, que favorecen otras cosas, donde utilizan la manipulación y la mentira como un mecanismo de trabajo y de control. Correcto. Entonces yo quisiera que pudiésemos de alguna manera no calificar nada ni a calificar a nadie, pero sí identificar que en ese proceso también Venezuela y también los grupos sociales venezolanos están en ese aspecto. Claro, si nos ponemos a hacer una retrospectiva, a lo largo de la historia universal siempre ha existido la necesidad de poder para poder dominar las masas. Y en ese sentido van a surgir líderes que son positivos y líderes que son negativos, que van a influir en las masas y van a crear diferentes tipos de presiones, diferentes influencias para poder llevar al colectivo a un comportamiento determinado, sugestionado y condicionado por esta influencia social de este líder. Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito realizar como individuo para saber cuál es mi comportamiento en función del grupo social? Al líder que yo estoy siguiendo. Es la primera premisa que yo tengo que ver desde el punto de vista psicológico, porque todos vamos a estar influenciados de una o de otra forma. En algún momento Por de vida. supuesto, es que tú naces en una familia y tú tienes un líder. Así mismo es. Tú luego vas a la escuela y ahí hay otro líder. Y vas a la universidad y hay otro líder. Y vas al trabajo y ahí hay otro líder. Es decir, la humanidad se mueve en función de los líderes que influyen directamente en los diferentes grupos sociales. Pero ¿qué sucede? Desde mi conciencia yo voy a mirar hacia adentro y voy a decir cuál es el tipo de liderazgo que yo estoy dejando que influya en mi vida. Porque cuando yo comienzo a discernir y a darme cuenta de que ya va, este líder me está llevando o me está coaccionando a tener un comportamiento o a hacer este tipo de acciones que no me están favoreciendo ni están favoreciendo al grupo social, yo tengo que alzar la mano y decir, yo no estoy de acuerdo con esto. Prender mi alarma interna. Por supuesto. Okay. Y posteriormente alzar la voz para decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Qué es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad? Venezuela es, para no irnos a otros países ni irnos a otras historias, nosotros hemos estado dominados por un liderazgo político desde siempre, desde que se conoce la democracia en Venezuela. Ha existido diferente tipo de liderazgo. Hoy por hoy nuestra nación está siendo liderada por personas pues que ciertamente no se está preocupando por el colectivo. Pero muy responsablemente tengo que hablar sobre esa parte donde la sociedad se ha venido enfermando y hemos caído en lo que se llama la neurosis colectiva. Esa neurosis colectiva, que es el padecimiento del sujeto dentro del grupo social, donde siento que tengo muchas necesidades, de que siento de que no encuentro solución, y entonces tú lo puedes ver, porque una persona que está dentro de su casa, llega del trabajo, pero no encuentra agua, pero no encuentra luz, pero entonces no tiene para los pasajes de mañana, esa persona está sufriendo dentro del grupo. No tiene comida. No tiene comida, por supuesto. Está sufriendo dentro del grupo social. Sufre de forma individual, pero es que el colectivo no le está brindando y el liderazgo que está siguiendo no le está brindando la oportunidad de que esa realidad cambie. Por lo tanto, tienes que alzar tu voz y decir, mira, yo no estoy de acuerdo con que yo llegue a mi casa y yo no tenga luz o no tenga agua o quiera descansar,
pero no puedo porque tengo que esperar que llegue el agua para poder llenar los trastes que tengo para llenarlo, etcétera, etcétera. Infinidad de situaciones y detalles que se van dando dentro del grupo social que va haciendo que la persona se vaya enfermando colectivamente. Y entonces lo que tú escuchas es una copia de lo que yo también siento. Y ahí nos vamos enfermando mutuamente porque como entramos en un estado de desesperanza y decimos, oye, pero ¿cuándo vamos a salir de esto? Es una espiral que nos lleva ¿a dónde? Los lleva al sufrimiento, sin duda alguna, sin duda alguna. O sea, definitivamente. Y por eso es que muchas personas esperan que el líder, o sea, porque siempre se ha dicho, no, pero es que siempre espera, pero ustedes los venezolanos son los que tienen que actuar, pero es que actuamos, pero definitivamente tenemos que estar al lado o siguiendo un líder. Y ahí es donde ha fracasado los modelos dentro de nuestro sistema social, pues porque literalmente nosotros hemos querido seguir personas que han ejercido un liderazgo, pero que no han sabido ejercer el liderazgo. Y se ha creado una manipulación, se ha creado una mentira, se ha creado una red donde tienes que creer en esto porque esto es lo que hay, ¿no? Sí, no ha surgido o estaba de alguna manera pues otra opción. Correctamente. Y entonces cuando aparece otra opción... Quisiese el contrapeso social y psicológico a eso. Correctamente, porque definitivamente si vamos a hablar de salud mental, tenemos indudablemente que hablar de estos aspectos sociales que son fundamentales, porque si no, no nos vamos a caer a mentira y vamos a estar creyendo como que estamos en una burbuja de cristal y entonces yo camino, yo como bien y entonces es mentira porque cuando yo voy a la realidad social hay un impacto que impacta mi psique y desespera, estresa, angustia y enferma a una persona desde el punto de vista mental. Y tú podrás escuchar personas que dicen, yo no tengo ya la capacidad de aguantar. Y entonces comienza a ver este fenómeno social de la emigración, donde Venezuela ha sido en los últimos... Es una consecuencia de lo que hemos venido conversando. Del agotamiento, de la enfermedad, de que ya no quiero vivir esta situación y como no hay un liderazgo que realmente ofrezca una alternativa, o sea, tendríamos que ser como muy cerrados de mente para poder ver esa realidad del por qué está sucediendo el fenómeno migratorio más alto que ha existido a lo largo de la historia reciente de la humanidad. Es decir, Venezuela ocupa en este momento una tasa de inmigración altísima de la que no se había visto en otras oportunidades de la época. Ni en otros países. Es correcto, ¿no? Entonces, es un fenómeno que nosotros vamos a ver esa consecuencia en años posteriores, por supuesto. O sea, ahorita lo estamos viviendo como hecho social en sí, pero la consecuencia de ese hecho social se va a ver a largo plazo. Pero bueno, para que nosotros, porque sé que el tiempo nos apremia y genera, pues, para poder debatir más, tenemos que ir pensando desde mi influencia social. Tú como padre de familia, tú como madre de familia, tú como miembro de una sociedad, hacia dónde estás moviendo tu vida, hacia dónde estás moviendo tus conductas, qué estás pensando, porque aquí viene la calidad de los pensamientos, la gestión de las emociones, de cómo yo me autogestiono para poder sobrellevar toda esta situación, porque estamos claros, hay una situación difícil, pero como yo autogestiono para poder sobrellevar toda esta adversidad y poder ser una persona resiliente dentro de este conglomerado social del que estamos formando parte. Muy complejo y de repente pues la sociedad también se sorprende de alguna cuestión. Nos quedan unos minutos todavía para debatir y no quisiera que pidiéramos esta oportunidad, ¿verdad? Una vez que hemos hecho esta importante introducción y abordamiento de estos temas, de cómo afecta la salud mental en el individuo en la sociedad, como miembro de ese grupo social, etcétera, vemos como en el estado Trujillo y en los Andes venezolanos, básicamente, pues las estadísticas son alarmantes, ¿no? En el tema de uno de los flagelos de la sociedad, del tema de la salud mental, como es el suicidio. Bueno, el suicidio, Mérida ocupa el primer lugar, Trujillo ocupa el segundo lugar, y bueno, y Táchira también, los Andes venezolanos, el occidente del país. Entonces, bueno, quisiéramos que, en primer lugar, abordáramos el tema del suicidio, que tanto están afectando, y pudiéramos conversar en este aspecto y darle algunas señales
de orientación. Sí, quizás esto está muy relacionado con que la salud mental se orienta como la persona todavía tiene mucho tabú. O sea, muchas personas están enfermas del corazón y van al cardiólogo normalmente y dice, mi cardiólogo es fulanito tal. O, por ejemplo, se enferma del estómago y va para el gastroenterólogo, pues, ¿no? Y dice, mi gastroenterólogo es tal. Pero la persona que comienza a tener pensamientos inadecuados, irracionales, conducta, entonces no tiene la aceptación de decir, yo tengo que buscar ayuda psicológica. Eso es un tema, el tabú, porque hay todavía una estigmatización del tema en la salud mental, como que se orienta solamente para un término muy despectivo para decir para el que está loco. Sí. Y eso no es así. Ya hemos visto, ya hemos evaluado, ya hemos analizado todas las referencias que tienen que ver con la salud mental. Sumado a esto, los espacios públicos que existen en nuestro estado Trujillo, que son muy pocos. Por supuesto que existen los hospitales psiquiátricos en Trujillo, pero que tienen un deterioro socioeconómico y son muy precarios, pues tienen una necesidad, o sea, atienden, pero en unas condiciones muy precarias, pues, ¿no? Luego tenemos los otros espacios sociales que son públicos, como por ejemplo el IPASME, como el Instituto de la Mujer del Estado Trujillo, como el SACNAE, como los consejos de protección, pero luego estas instituciones se ven muy limitadas porque no tienen la participación del psicólogo directamente o del psiquiatra, no existe ese equipo multidisciplinario. Entonces se nos hace muy difícil la atención de todo esto y sumado a eso que las mayores incidencias de suicidio ocurren en las áreas rurales. O sea, podemos definir de todas maneras ahorita antes que continúe la conversación y disculpe, que los espacios de atención del Estado como responsabilidad de repente constitucional, como responsable de la salud de los venezolanos, no cubre desde el punto de vista, no cubre porque las partes de los espacios de los hospitales no son adecuados. No. Y bueno, entonces hay un tema también de responsabilidad de Estado en esta situación. Por ejemplo, el hospital debería tener aproximadamente 5 psicólogos, pero entonces hay uno solo para atender una población tan alta. Entonces, ¿qué sucede? Te dan una cita, tú vas con un problema, hoy estamos en mayo, finalizando mayo, pero entonces, bueno, te dan la cita para julio. Entonces, todo ese periodo de tiempo, un mes, ¿sí? Y si la necesidad es urgente porque el pensamiento está ahí rondando, entonces vamos a partir del hecho de que los espacios públicos son muy limitados, ¿ok? Para la atención de una carga para un profesional de la psicología, que los hay, pero es que es muy alto. El hospital, por ejemplo, debe tener por lo menos como mínimo 5 psicólogos que puedan estar 3 por día, rotando guardias, etcétera, pero eso no existe, no existe, pero no vamos a hablar de lo que no existe. Partimos de eso. Luego la estigmatización que existe en cuanto al tema de la salud mental, que todavía se ve al psicólogo como para lo loco, y si tú estás peor, pues tiene que ir al psiquiatra. Entonces, como que no hay una cultura como tal, y las incidencias que existen de suicidio están más en las zonas rurales, ¿ok? Entonces, quizás si en esta parte urbana de Valera, ¿se ha identificado algo? Sí. ¿Desde el punto de vista médico? Totalmente. O sea, por ejemplo, se suicida cuando la estadística habla de un alto índice de suicidio, pero más en las zonas rurales. O sea, porque si ya de por sí es la zona urbana difícil de acceder al servicio, imagínate en la zona rural. Sí. Que hay menos posibilidad, que quizás no va al psicólogo, quizás no va al psiquiatra. Es mucho más limitado todavía. Entonces, bueno, pero para terminar, en este momento se están formando algunos profesionales en el área de la psicología social y creo que por allí pues, va a haber una respuesta en función de esta necesidad, ¿ok? Sé que el tiempo se nos agotó, Félix, de verdad agradezco a tu audiencia este importante tema que tenemos que seguir desarrollando en otros espacios. Claro, ustedes pueden seguirme a través de mis redes sociales, @LeandroAndara, en cualquiera de las plataformas digitales. También pueden contactarme a través del 0414-970-3956, que por allí podríamos estar conectados y podría seguirle ofreciendo algún tipo de información o formación en esta área tan importante como lo es la salud mental. Agradecido contigo, Félix, agradecido con Occidente Digital, esperando que en una nueva oportunidad tengamos este espacio para poder seguir desarrollando temas de salud mental. Sí, seguramente tendremos la oportunidad. Muchas gracias a usted por la atención y de la invitación a nuestra cuenta digital. Bueno, hemos llegado al final
de nuestra entrevista de Diálogo al Día en Occidente Digital, y en los próximos días estaremos anunciando unos próximos trabajos especiales. Muy buenas tardes.